el libertinaje que tenga resultado positivo ha transformado en idiotas a los seres humanos. Idiotas. Escogiendo por la libre caminos y esperando resultados positivos por estos libertinos procedimientos. Pero Dios lo ha dicho bien claro. Lo que el hombre sembrare, esto segará. Conforme tú escoges, si tú escoges un camino, que ese camino lo que le corresponde es lo negativo, está en libertad de cogerlo, pero no está en libertad de sacar el cuerpo a los resultados. Ahora tenemos en el pecado que la gente quiere declarar su libertad de hacer lo que da la gana, pero después cuando viene arriba de ellos las consecuencias, no quieren aceptar la consecuencia. Pero si usted es hombre para actuar, debe ser hombre para acatar. ¿No es así? Yo soy hombre para determinar tal camino. ¿Por qué no sea hombre también para aceptar el resultado? Así que ni por dentro ni por fuera. ¿Cómo es la cosa? Oiga, ese es piñazo limpio. Mira eso. Eso es piñazo limpio. ¿A alguien no le gusta lo que estoy diciendo? Bueno. Ok. Espérate, vamos a... Ahora, ¿puedo hablar? Está queriéndome decir que no puede hablar. Ok. Bien, hermano. Nosotros decimos, yo tengo libertad. Está bien, usted tiene libertad, pero usted tiene libertad dentro de un orden establecido por Dios. ¿Verdad? Un chofer es libre en el tránsito. El libre no es libre. Pero el tránsito tiene una organización. Entonces, él puede decir, en una curva, yo estoy libre. Yo tengo libertad para coger la curva a 110 o 120 kilómetros por hora. ¿Él puede hacerlo o no? Pues está libre. Lo que él no avisó, la rastra que venía por el otro lado. No avisó la rastra que venía por otro lado, que era libre y que él se sentía con facultad de dar la vuelta en esa forma. Y entonces cuando él cogió la curva, se discutió el camino con la rastra, perdió. Se puso a discutir con la rastra, perdió la discusión. La rastra era más grande que él, tiene una pierna rota o a lo mejor el cuello. Ahora él puede decir, yo soy libre, yo tengo el derecho de coger la curva a 100 y pico kilómetros por hora. Tú puedes coger eso, pero usted tiene que atenerse a la consecuencia del resultado de esa forma de conducir. Ahora tenemos una gente en este mundo que se llama liberales. No sé si ustedes han oído de esa especie humana. Pero una especie humana de la cual Darwin no se enteró. Entonces esas especies humanas están ocupados en querer hacer
que todos los resultados de la actuación mala sea buena. No quieren que haya cárceles. Ellos quieren que el delincuente puede delinquir y que no le pasa nada. Quieren que ese individuo, que toda la curva a 120 poniendo en peligro a todo el tránsito, que ese individuo no le pase nada. Es que los liberales quieren un mundo donde todo el mundo está en libertad de violar y actuar como le da la gana y que no venga sobre ellos ningún resultado negativo. Esos son los liberales. Si los liberales logran imponer en el mundo su torcida psicología, no se podía tener ni un juego de pelota. Ni un juego de pelota se podía tener. Porque los peloteros en medio un pelotero en medio de un juego de pelota estaría en libertad de decir: yo soy libre, ahora yo voy a jugar tenis. Entonces el bateador decide en medio del juego que él va a jugar tenis y el pitcher dice: yo soy libre en este momento, lo que me da la gana es jugar fútbol. Entonces en medio del juego todo el mundo está en libertad de elegir que yo voy a jugar esto, lo voy a jugar esto. Entonces se fue abajo la pelota. La mentalidad del libertinaje satánica y de los liberales es para sabotajear los propósitos de Dios. El libertinaje es un sabotaje satánico a los propósitos y los proyectos divinos. Y los proyectos de Dios no es pelota. Los proyectos de Dios son proyectos de alto contenido ético. Pero si cada cual puede inventar en el momento libertinamente que yo soy libre, que me da la gana actuar así o así, y estar por el suelo los propósitos y el orden establecido por Dios, entonces esas son mentalidades creadas por Satanás para boicotear, sabotajear los planes y los proyectos de Dios. Hay muchas iglesias que están siendo saboteadas por cristianos libertinos, que no se puede coordinar nada, no se puede planear nada, no se puede llevar a cabo nada, porque todos son libres. Tienen la mentalidad satánica del libertinaje y tienen la mentalidad satánica de que deben estar en libertad cada cual de inventar en el medio del plan de Dios y los proyectos de Dios, inventar cualquier cosa y echar por tierra los proyectos que Dios está queriendo llevar a cabo de su iglesia. Entonces, la mentalidad libertina de los pastores están creando una cría de libertinos, una cría de boicoteadores de los proyectos de Dios dentro de la iglesia, con esas ideas de que la cosa mala no debe tener malas consecuencias. Debe hacer la iglesia libre para que cualquier conducta tenga resultados positivos. Ahora, nosotros sabemos que hubo una iglesia que había hasta gente durmiendo con su padre y su madre. Y los pastores libertinos que no se atrevían a hacerle frente al pecado por sus propios pecados. Porque cuando un pastor acepta que un miembro esté durmiendo con su madre o con su padre, tiene que él tener una buena lista de pecados él mismo, que no se atreve a enfrentarlo. Y Pedro, y cuando las patronas andan pecado, acomodan el evangelio a su propia condición, empieza a interpretar el evangelio no a partir de la Biblia, sino a partir
de su propia vulnerabilidad pecaminosa, no a partir del Espíritu, sino a partir de lo que conviene a mi situación. Y empieza a interpretar la disciplina de la iglesia en términos de su propia falta de ética en su vida. Ahora, Pablo tuvo que escribir una carta muy fuerte a esa iglesia. Y dicho sea de paso, era una iglesia llena de dones y de ministerios. La única iglesia de la cual se habló de dones, ministerios carismáticos y el desorden que había ahí. Y Pablo tuvo que escribir cartas muy fuertes a esa iglesia por las cosas que estaba permitiendo. Ahora, nosotros creemos que el reino de Dios está constituido de las personas que han llegado a ser hijos de Dios y que por el amor a Dios como su Padre, porque cuando yo me convierto, cuando Cristo a través de la cruz perdona mi pecado, lava mi corazón y ponga su Espíritu en mi corazón, entonces yo llego a ser hijo de Dios. Y cuando yo llego a ser hijo de Dios, toca la casualidad que mi Padre es el Rey y el Rey es mi Padre. Entonces el reino de Dios no se gobierna a través de la imposición o la represión como en los reinos del mundo, sino el reino de Dios se gobierna a través de la motivación de que Dios, el Rey, es mi Padre. Yo amo a mi Padre y ese amor me constriñe, o ese amor me compromete mi corazón a coordinar mi vida con Él y coordinar mi vida con el orden que Él ha establecido y coordinar mi vida con sus propósitos y coordinar mi vida con su... Entonces yo no soy Satanás que se apoya en su libertad para actuar libertinamente, sino yo soy hijo de Dios que tengo la imagen de Dios, actúa bien porque en la imagen de Dios moralmente se refleja en mí y también actúa bien porque el Rey que tengo que obedecer es mi Padre, que lo amo, y ese amor compromete mi corazón a actuar dentro de los parámetros de su voluntad y de su plan y su propósito divino. Y el reino de Dios, dice la Biblia, que la ley del reino de Dios es la ley de la libertad. Así dice Santiago, en la ley de la libertad. Lo cual quiere decir que en el reino de Dios, a partir de Cristo, donde está constituido hijos de Dios, que el Rey que está gobernando es el Padre de todos, y lo aman y lo obedecen, no porque una fuerza amenazadora externa le impone una conducta que es lo que tiene que ser en el mundo, como tiene que ser en el mundo pecador, ¿verdad? ¿Cómo usted cree que hay que gobernar un mundo? ¿No dice la Biblia que Satanás es el rey en el mundo? ¿No dice que la Biblia que la gente que está en el mundo son hijos de Satanás? ¿Lo dice o no lo dice? Y si Satanás es un rebelde, un libertino, ¿qué cosas son sus hijos? Libertinos y rebeldes. Para gobernar a libertinos y rebeldes, ¿qué hay que hacer? No hay forma alguna de establecer un gobierno en el mundo de libertinos y rebeldes con el espíritu satánico adentro. No hay forma alguna de gobernar a una jauría de gente así que no sea a través de un órgano de poder para refrenar y reprimir. Y hay quien quiere modelar el reino de Dios a partir de los reinos del mundo. Otra blasfemia, porque en el reino de Dios el gobierno está determinado por las características de los gobernados, y esos gobernados son hijos de Satanás, tan rebeldes como él, tan libertinos como él y tan ingobernables con él. No se puede esperar de ellos acuerdos
ni convergencias motivadas de ningún tipo, y hay que gobernar a partir de un órgano o poder que impone un orden. Entonces esa es la característica de los reinos del mundo. Es una blasfemia tomar ese modelo para interpretar el reino de Dios. En primer lugar, porque el reino de Dios existió antes de los reinos del mundo. Eso es para empezar. Porque el primer lugar donde existe el reino de Dios es en el cielo. Y en el cielo no hay ningún estado, ni órgano de poder imponiendo el orden. Existen hijos de Dios que aman al rey porque es su padre, y lo obedecen por un gobierno espiritual que hay dentro de ellos, que coordina su vida con la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que el reino que iba a venir al mundo es el reino del cielo, no de la historia. El Mesías tenía que traer el reino del cielo, no el reino de la historia, no los estados de la historia, sino el reino del cielo, del que está en el mundo, en el cielo. Y cuando Cristo, a través de su cruz, está produciendo hijos de Dios en el mundo, está produciendo su reino. Por eso es que dice, para entrar en mi reino hay que nacer de nuevo, porque así es como se entra en una familia, naciendo. Ahora, cuando Dios nos hace seres libres, Dios hizo al hombre un ser libre, pero no lo hizo un ser libertino. Dios hizo al hombre libre, pero no lo hizo libertino. Dios hizo a Satanás libre, pero no hizo a Satanás libertino. Satanás vino a ser libertino por medio del desarrollo de su ego. Cuando su ego se desarrolló, que él llegó a sentirse tan absoluto, que se fue por arriba de Dios y se fue por arriba de su compromiso, su deber, y no pudo sujetarse a nadie ni a nada. Se transformó de un ángel santo en un ángel maligno. Y cuando Dios hizo a Adán, lo hizo un hombre libre, pero no lo hizo un hombre libertino. Vino a ser un hombre libertino bajo la inculcación de Satanás, que fue libertino primero que él, y transformó a él en libertino. Las iglesias de hoy están llenas de gentes libertinos, con pensamientos liberales y con interpretaciones torcidas de la libertad, que está saboteando el plan de Dios para su pueblo y descontrolando el encaminamiento de la obra misionera hacia el cumplimiento de los propósitos de Dios. Pero cuando usted cree en la creación, esa creencia en la creación condiciona su entendimiento de su libertad. Si no hay creación, no hay Dios soberano. Si no hay creación, no hay orden establecido. Todo existe por casualidad y usted no está enmarcado en ningún orden. Entonces tú puedes declarar su libertad, una libertad incondicional de carácter libertino. Pero si tú crees en la creación, de que hay un creador, que la creación es una elección divina, que tiene un orden establecido y que ese orden está persiguiendo un objetivo, y que tú eres libre pero tú eres moral, entonces está ante un deber, porque ese Dios tiene derechos y los derechos de Dios son los deberes de usted. ¿No es así? Ahora, ¿qué hizo Dios cuando Él se enfrentó con los derechos de usted? Sí
siendo el Ser Supremo, se sujetó a su deber como Dios y te trató y nos trató sin que nadie se lo pueda exigir. Se sometió a deberes en su trato con nosotros, porque Él es tan libre como usted y más libre porque es absoluto en su libertad. Y Dios se somete a deberes porque ante la libertad que Él le dio a usted y ante las facultades que dio a usted, usted recibió derechos y Dios ante los derechos de usted se somete a deberes para tratar con usted. Y ahora usted se encuentra en un orden establecido por Él y usted sabe que Él es un Ser Supremo, y entonces si usted es una persona ética, conforme Dios se somete a deberes contigo, usted se somete a deberes con Él. Y estos satánicos personajes que están pavoneando como pavonear de la iglesia, haciéndose pasar por cristianos cuando llevan adentro la mentalidad perversa del maligno, deben saber que usted va a descubrir que Dios no le reconoce como hijo de Él con semejante manera de ser y como semejante reflejo del maligno en su mente, en su psique, en su personalidad. Usted va a llevar el chasco de llegar a la puerta del cielo y no poder entrar, porque ahí nadie que refleja el espíritu del maligno o el espíritu libertino de Satanás podrá entrar, ni va a tener excusas, porque Dios dice: yo, el Supremo, me sometí a deberes contigo. Y usted no puede pretender ser más supremo que yo. Entonces, si usted cree en la creación y cree en la libertad, usted tiene que creer en deberes. La libertad interpretado en el contexto de la creación es una libertad condicionada por el deber. Y si usted cree en la creación, entonces usted tiene que creer en su deber. Y tiene que creer que usted es libre, pero si usted quiere ser ético, tiene que actuar moralmente, ateniéndose a los deberes que tiene Dios. Y ahora viene la pregunta: nosotros a la hora de hablar de Dios testificamos de Él, porque cuando decimos que Él es santo, estamos testificando que no hay nada torcida en su conducta con nosotros. Y cuando decimos que Él es justo, y decimos que Él es misericordioso, amoroso, etcétera, etcétera, estamos testificando de cómo Él actúa con nosotros. Ahora viene la pregunta: ¿puede Él testificar de nosotros? ¿Qué testifica Dios de nosotros? Testifica que somos santos. Testifica que somos justos. Testifica que actuamos éticamente en nuestra relación con Él y con el orden establecido con Él y con los planes de Él. ¿Testifica Él así? ¿O testifica que somos libertinos, malignos, perversos, rebeldes, y que nos pensamos que estamos por arriba de Él? Ahora, en el mundo
Podemos escoger, pero Dios dice, lo que sembráis, eso recogerá. Y quiere decir que los caminos hacia el bien están marcados por Dios. Los caminos con Dios están trazados por Dios, están marcados. Para llegar al bien tenemos que ir por esos caminos. Y cuando decidimos no ir por esos caminos, tenemos que atenernos a la consecuencia de lo que va a suceder. Ahora, la cosecha. Dice, el que siembre al viento, recogerá ¿qué? ¿Cómo? Torbellino, ¿no? O remolino. Observa, usted siembra al viento y recoge torbellino. Es decir, la cosecha tiene un sentido exponencial. Usted siembra usted recoge lo que siembra, pero en una magnitud multiplicada. Usted siembra una semilla y recoge ¿qué? Una semilla. ¿Hay alguien que ha sembrado una semilla alguna vez que haya recogido una semilla? ¿Qué es lo que recoge? Una mata. Y la mata, ¿qué es lo que da? Miles de semillas. Es decir, si usted se descamina del orden establecido por Dios, no solamente va a recoger, sino va a recoger ¿cómo? Multiplicadamente lo negativo. Yo tengo una cosa que yo digo en mi iglesia cada rato. Pues yo tengo el propósito de que cuando el Señor me dice ven para acá y yo tengo que ir para arriba, que nadie no puede decir que yo no los había explicado bien cómo son las cosas. Yo le digo, nosotros podemos ser hombres para escoger contrario a la voluntad de Dios, pero nadie es hombre suficiente para hacerle frente a la consecuencia. Nadie es hombre suficiente para hacerle frente a la consecuencia. Porque la semilla que sembramos va a ser una mata, la mata va a traer otra semilla, la semilla va a traer otras matas, y la mata, las otras matas, y lo que va a hacer es multiplicarse en la medida que vamos caminando. Así que si somos inteligentes, lo mejor que hacemos es sembramos dentro de la voluntad de Dios. Ahora, una de las cosas en la cual el mundo cosecha su rebeldía, una de las formas en que el mundo cosecha su rebeldía y cosecha su libertinaje y cosecha su desorden, ese mismo libertinaje dan excusa a los hombres a establecer un sistema de camisa de fuerza. No, porque ese no puede ser y no podemos dejar que suceda esto. Entonces tenemos que resolver este problema, tenemos que establecer un orden para... Entonces hacen así, una camisa de fuerza. Entonces, por una camisa de fuerza a los hombres, pero ¿quién buscó eso? ¿Quién lo buscó? Los mismos hombres. Actuando por libertinaje, actuando por la libre, haciendo la cosa desordenada.
no queriendo encauzar su conducta y su vida por los canales establecidos por Dios, y entonces después ellos mismos se buscan de que la situación llega a ser tan gravosa y tan difícil que alguien tiene que aparecer con una camisa de fuerza. ¡Pah! Entonces no se puede mover. Entonces no es mejor que seamos todos gente que obedecemos a Dios y andemos dentro de sus caminos y seguimos sus pautas y seguimos sus principios. Alguien ha dicho que nadie puede violar la ley de Dios, sino que se estrella contra la ley de Dios. Y una persona que está en un techo y dice: yo soy libre, yo he puesto la ley de gravedad ahí, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Y sigue caminando, llega al borde y llega al borde, y por causa de su sensación de que está libre, tenía la nariz virada para arriba. Y usted sabe que cuando usted tiene la nariz virada para arriba, usted no ve. El que tiene la nariz virada para arriba no ve lo que tiene que ver. Llega al borde del techo con la nariz virada para arriba, en su libertad absoluta. ¿Y qué pasó? ¿Violó la ley de gravedad? No lo violó, sino la ley de gravedad lo estrelló. Aleluya. Ahora, muchas cosas que pasan en la historia, muchas cosas que sufren los pueblos, y muchas cosas que suceden en las culturas humanas. Nosotros podemos culpar que sí, que fulano, mengano, hizo esto, hizo lo otro, pero por debajo de todo esto está una realidad, que nosotros no hemos querido encaminar nuestra vida por los cauces trazados por Dios, no hemos querido vivir en acorde y en coherencia con el orden establecido por Dios, y en nuestro libertinaje hemos actuado cada cual de una forma tan desenfrenada que hemos creado un caos en el mundo que los hombres han querido arreglar con otras cosas que también hace que nos sentimos afectados. Y no hay solución a esa situación que sea secular o que sea humana. Porque entre tanto que los hombres siguen siendo libertinos, va a seguir apareciendo soluciones rigurosas que aplastan. Porque una psicología muy sencilla, si la gente usando su libertad crea un caos, hay que quitarle la libertad. Por eso que digo, la libertad es ¿qué? Condicional. Usted lo va a tener entre tanto que lo usa bien. Cuando lo usa mal va a aparecer lo contrario. Usted usa su ojo bien, lo va a tener. Si usa su ojo mal, ¿qué? La pierde. Usa su libertad bien, la va a disfrutar. Lo usa mal, lo va a perder. Y los pueblos están perdiendo su libertad y no hemos visto nada todavía. Lo que viene por ahí es tremendo, porque si los hombres no entran en razón que tienen que entrar en la libertad y no el libertinaje, van a seguir buscándose graves problemas. Ahora, pasamos al problema del derecho intrínseco. Nosotros tenemos
derecho intrínseco. Y la palabra intrínseco quiere decir que hay cosas que son adquiridas y cosas que son propias. Entonces, un derecho intrínseco es un derecho que se le pertenece, que es algo que le es propio, y no es algo que alguien le ha concedido a usted. No es un derecho que alguien puede concederle a usted, sino es algo que usted, desde el día que usted nació, es suyo con propiedad. Ahora, por causa del libertinaje que existe en el mundo y el libertinaje en la conducta humana, los hombres se transforman en amenazas los unos para los otros y amenazas para el orden social. Los hombres, por causa del libertinaje, la no sujeción, la no autosujeción a parámetros éticos de conducta, los hombres actúan en un plano tan desenfrenado, tan incoherente, que se transforma en una amenaza los unos con los otros, y cuando los hombres se transforman en una amenaza para los unos a los otros, entonces se exige un poder para eliminar esa amenaza, un órgano de poder. Entonces, ese órgano de poder, para poder quitarle la libertad, porque si en el uso de la libertad me transformo en una amenaza, entonces el orden de poder entiende que para yo imponer el orden tengo que quitar la libertad. Entonces, la libertad no aparece como un derecho intrínseco, sino algo concedido. Te concedo la libertad y lo quito. ¿Entienden la cosa? Entonces, yo te concedo el derecho de hablar, pero si veo que tú estás hablando demasiado, te lo quito. Te concedo el derecho de pensar, pero si veo que tú has pensado lo que veo, te lo quito. Te doy el derecho de... Entonces, el derecho no aparece como algo intrínseco, sino algo que se concede dentro de determinados parámetros, dentro de determinados de acuerdo con determinadas conveniencias. Ahora, ahí es donde está el problema de la gente que dice, si Dios tiene poder, ¿por qué existe el mal? ¿Usted sabe por qué existe el mal? Porque para Dios tu libertad es intrínseco. No es algo concedido. Es algo que te es propio desde nacimiento. Entonces, tú quieres pensar en contra de Él te reconoce su derecho de pensar contrario. Tú quieres actuar en contravención de su creación, Él te deja. Él no mató a Adán cuando pecó. Lo dejó pecar. Porque reconoce su derecho intrínseco como persona de pensar, de valorar y de escoger. Y aunque él piensa mal, valora mal y actúa mal, pero Dios lo dejó. Hay algunos que están esperando que Cristo va a venir como guerrero en su segunda venida a hacer lo que no hizo Dios en Edén, cuando hizo al hombre. Y yo no sé en dónde ponen la cabeza las personas que hacen teología en el día de hoy, pero cuando un teólogo quiere defender el principio
Cuando alguien le pregunta a un teólogo, ven acá, ¿y por qué existe el mal? Dice, bueno, porque Dios respeta la libertad. Ah, entonces, porque el hombre es libre. Y porque el hombre es libre, Dios respeta su libertad. El hombre pecó y Dios le dejó pecar. ¿Está bien? Así que cuando había un solo hombre, Dios respetó su libertad. Esperó que el mundo estuviera lleno de millones y millones de hombres ya mal encaminados a través de una historia de masacre de todo tipo. Entonces cambió de idea. Ya no puede dejar que el hombre ejerza su libertad. Va a mandar a su hijo cabalgando en caballo con una espada en la mano, sometiendo a todo el mundo por la fuerza y estableciendo un reino a la fuerza. Y es que Dios no llegó a entender que si lo hiciera eso mismo con el primero, hubiera evitado una historia de tragedia. ¿Por qué Él deja que el primero actúa y después que el mundo está lleno de tragedia, venir ahora a imponerse a la postrera? Es que los teólogos no saben que es absurdo. ¿O qué es lo que le pasa? Si Dios puede imponerse a la postre, es responsable de nuestra historia. Si Él puede imponerse a la postre, es responsable de nuestra historia. Porque lo que puede ir a hacer a la postre, lo pudo hacer con un solo hombre y evitar el desastre. Si no lo hizo en el principio, es porque por principio no lo pudo hacer. Y si por principio no lo pudo hacer en el principio, no lo pudo hacer, no lo puede hacer por principio en ninguna etapa de la historia. Por eso es que nosotros no creemos en esa conquista escatológica. En primer lugar, Dios no aspira a conquistar al hombre. Eso es para empezar. Dios aspira a ganarlo a través del Evangelio. Dios no está tratando de derrotar a nadie. Esas son mentalidades del mundo pecador, pero esas no son mentalidades de Dios. Dios no quiere conquistar a nadie, ni quiere derrotar a nadie, ni quiere imponerse a nadie. Al final va a juzgar, después que la historia, usted no sabe que cuando un fiscal va a llevar a un reo al juicio, lo primero que hace es completar el expediente. Y después que él completa el expediente, celebra juicio. Y lo que Dios está haciendo a lo largo de la historia es hacerle expediente a Satanás y todos sus ayudantes. Y después que Dios termina de hacerle expediente a Satanás con todos los conspiradores y todos los que están en contubernio con él, cuando Dios hace el expediente a ese libertino con todos los mini libertinos que le siguen, porque ese magno libertino tiene otros libertinos que le siguen en el mundo espiritual, y dentro del mundo histórico tiene los mini libertinos que le siguen y que están fastidiando dentro del mundo de Dios, y que Dios lo deja tranquilo, pero le está haciendo a todos su expediente. Y cuando Dios tiene completo el expediente, celebra juicio. Y entonces cada cual va a pagar, como dice la Biblia, ¿cómo? Según, si sus obras han sido libertinos, va a tener que atenerse a la consecuencia.
si han sido en una libertad ética, entonces tendrá su premio también. Gloria a Dios. Y usted sabe cuál va a ser el hecho que va a completar el expediente del hombre. Cuando el hombre destruye la tierra, porque van a destruir la tierra. Y cuando el hombre destruye la tierra, entonces Dios, eso es lo que faltaba. Eso es lo que estaba esperando. Que acaban de destruir la tierra para que quede bien claro ante toda creación. Porque si Dios hubiera matado a Satanás, el único que hubiera sabido que él hizo bien era él. En la creación se quedaría en la incógnita. ¿Fue bueno Satanás o malo? A lo mejor las ideas de él eran buenas. Dios no dejó que él expuso su camino para que nosotros ver si su camino era bueno o malo. Entonces Dios iba a aparecer como un tirano que eliminó el contrincante. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo deja a él con todos sus conspiradores, lo deja que hagan y deshacen, y entonces le hace el expediente. Y cuando él destruye la tierra, porque ellos prometen 10 castillos a la gente, pero al final lo que van a hacer es destruir la tierra. Y cuando Dios va a dejar que su camino dé lo que tiene que dar. Y después cuando su camino dé lo que tiene que dar, él dice, ahora sí. Ahora voy a juzgarle en base de los hechos históricos de lo que ha representado el camino que tú has seguido. Aleluya. Entonces, somos libres, pero en el contexto de la doctrina de la creación, estamos condicionados por un orden establecido por Dios y estamos condicionados por un ser supremo. Tenemos derechos intrínsecos que nos pertenecen, pero si nosotros utilizamos esos derechos de una forma libertina, los hombres van a apoyarse en estas desviaciones para establecer estructuras de vida que niegan esos derechos intrínsecos. Pero si lo utilizamos bien, de acuerdo con la voluntad de Dios y el orden establecido por Dios, podemos encaminarnos hacia una vida cada vez mejor en este mundo. La iglesia debe ser el lugar donde el mundo ve a la gente viviendo ordenadamente en libertad y no aprovechándose de la libertad para interpretar la gracia de forma libertina, porque la gente torcida éticamente en su vida le dan una interpretación libertina a la gracia, y entonces quita de la iglesia la oportunidad de ser el modelo de una sociedad, de una comunidad que vive ordenadamente en libertad. Somos llamados a ser un pueblo que vive ordenadamente en libertad. Receso. Para pasar al concepto de si no hay creación, no hay Dios supremo. Entonces, leyendo en el libro de Génesis, de Apocalipsis, dice en el capítulo 4,
Y el versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Entonces, los reyes de la historia adquieren su derecho soberano, o bien porque en una oportunidad algún antecesor conquistó aquel reino, o bien porque la población actual lo aclamó como rey. Así que los reinos del mundo se fundan en la conquista y la aclamación. Pero Dios tiene un derecho intrínseco como soberano, como ser supremo, porque dice, tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, no porque nosotros le aclamamos, no porque nosotros le aclamamos, o no porque tú nos has conquistado a nosotros y nos has derrotado, sino porque tú creaste todas las cosas. Es decir, el acto creador le da a Dios un derecho de propiedad sobre su creación. Él ha creado, y lo que Él ha creado le pertenece en derecho como propiedad de Él. Y todo el que tiene una propiedad tiene el derecho de ejercer dominio sobre su propiedad. Así que el derecho de Dios como ser supremo, el derecho de Dios como soberano, se funda en el acto creador. Entonces, si Dios no hubiera sido creador, no tendría ningún reclamo sobre nosotros, no tendría ningún derecho intrínseco que hace que nosotros tengamos que obedecerlo. Y tengamos, por ejemplo, el concepto del pecado no existiría. Por ejemplo, si un joven va donde está una muchacha y dice, ¿por qué tú te pusiste este vestido? La muchacha le mira, ¿y quién eres tú? ¿Qué te interesa por qué yo me pongo ese vestido? Para que esa muchacha sienta que ese individuo tiene un derecho de cuestionar su vestido, tiene que existir alguna base, ¿no es así? Alguna base. Nosotros, por ejemplo, decimos a la gente, ustedes son pecadores, y a veces nos asombramos que la gente se ríe de nosotros y dice, bueno, pecador, ¿y por qué yo soy pecador? Pero tú, para que esa gente tengan una base para sentir que Dios tiene derecho de decirle que ellos tienen que actuar de una forma determinada, tenemos primero que establecer en la vida de ellos de que existe un creador, que nosotros somos parte de su creación, de que Él tiene dueño de todo eso, y entonces cuando Él nos dice, por aquí hay un derecho, Él tiene una base. ¿No es así? Entonces, el derecho de Dios como ser suprema se funda en su acto creador. Si nosotros permitimos que se elimina esa doctrina de la creación, no tenemos ninguna base para reclamar a la gente que obedezcan a Dios.
No tenemos ninguna base para decirle a la gente que Dios tiene un derecho sobre ellos. No tenemos ninguna base para decir que a Dios no le gusta la forma en que ellos actúan. No hay ningún motivo por el cual ellos tienen que preocuparse si Dios les gusta o si Dios no les gusta, si no existe un creador. Ahora, después que nosotros hemos establecido el hecho de Dios como creador y que esta creación tiene un orden establecido con un sentido específico, es decir, no es una creación indeterminada, sino una creación que ha sido determinado en un sentido determinado, y que para vivir dentro de esa creación tenemos que armonizar con la determinación que Dios ha dado a su creación. Todo esto son conceptos que establece la conciencia, el sentimiento de deber, de que Dios es supremo, que nosotros somos súbditos, que estamos sujetos al orden establecido por Él y que Él tiene derecho de reclamarnos la línea de conducta que desarrollamos dentro del orden que Él ha establecido. Ahora, desde que en el siglo XVI se empezó a destruir el concepto de la creación, en el mundo se ha ido eliminando el concepto de que nosotros tenemos responsabilidad ante Dios. Y más las personas van perdiendo hasta el concepto de pecado. Y es verdad que usted habla a la gente no saben lo que quiere decir la idea de pecado. Cuando yo era niño, cualquier persona en la calle sabía lo que era pecado y aunque pecaba, pero había temor, había un sentimiento de que había violado algo y que Dios tenía un derecho sobre su vida y aunque se sentía rebelde ante Dios, pero no cuestionaba que Dios tenía derecho. Pero hoy día la gente, Dios, pecado. La gente vive en ajeno a eso. Y es porque ya no estamos en aquella cultura donde la gente recibe la enseñanza de que hay un creador. La doctrina de evolución ha eliminado la categoría de la creación, y al eliminar la categoría de la creación elimina la categoría de un ser supremo con derecho sobre la creación, y entonces no hay un ser supremo con derecho sobre la creación y por tanto no hay ningún deber con ese ser supremo, y por tanto yo puedo hacer y deshacer y nadie tiene derecho de estarme cuestionando lo que hago.